Ya digo, cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador. Me canso ganso. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ni que fuera política. Su programa favorito de política, claro que sí. Estamos una vez más desde la comodidad de nuestras casas. Y ya este pedo, pues quién sabe cuánto vaya a durar, quién sabe cuánto tiempo vayamos a estar así. Es cansado, la verdad. Es difícil, yo creo que para todos esto es difícil, para unas personas seguramente más que para otras. Pero bueno, aquí estamos y hay que procurar atender las recomendaciones que se hacen del sector salud. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar de todo lo que está sucediendo con el petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? Es muy interesante, la verdad, lo que está sucediendo con el petróleo. Porque estamos llegando a puntos históricos en cuanto a los precios del petróleo. Hace un par de días, el petróleo cayó a números negativos de menos $36, algo así, menos $36. ¿Qué chingados es números negativos y qué chingados es que el petróleo cayó a menos $36? Aquí se lo vamos a explicar ahorita. Y para explicarles esto, primero vamos a platicar de lo que sucedió con el petróleo a nivel mundial. Luego vamos a platicar de la situación actual de Pemex. Y posteriormente vamos a platicar de pues, cómo nos afecta a nosotros, qué decisiones debería de tomar el gobierno y cuestiones de ese estilo. Ya un mensaje más hippie. Ya, como usted sabe, nosotros concluimos con el mensaje hippie. Y bueno, entonces empezando con qué es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué chingados pasó? ¿Por qué el petróleo se devalúa? A grandes rasgos, lo que sucedió, sin entrar en cuestiones muy técnicas, el precio del petróleo cayó de forma histórica a números negativos. Y en pocas palabras, eso de números negativos es pues que, no sé, si una persona o si una empresa quisiera comprar un barril de petróleo, tendrían que pagarle a esa empresa que quiere comprar para que se lleve el barril de petróleo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que se da esta cuestión súper extraña de esos números negativos en el precio del petróleo? Bueno, primero les voy a explicar algo que es la OPEP. La OPEP es un grupo de países productores de petróleo que se unieron para básicamente ganar más dinero y pues controlar el mercado en beneficio de todos esos países que la conforman. Digo, obviamente hay unos con mayor beneficio, que son los más poderosos y todo eso, pero bueno, más o menos esa es la idea de que todos ganen con los acuerdos que se hagan en la OPEP. Y lo que hace la OPEP es establecer cuotas de producción entre los países productores de petróleo para poder vender el petróleo más caro. Ya que si cada país productor de petróleo produjera lo que quiera, el petróleo lo venderían más barato. Voy a explicar esto con un ejemplo muy sencillo. Pongan en su mente unos tenis Jordan edición limitada. Si hay unos tenis Jordan edición limitada, como hay poquitos, porque es edición limitada, el precio es más alto. Pero pongan en su mente unos tenis Converse negros, con el frente blanco, ¿no? Los comunes. Pues como esos se venden a mayor escala, pues su precio es más bajo, su precio se baja. Entonces, de esa manera se puede entender esto, ¿no? Si producen muchísimo petróleo, el precio del petróleo va a bajar porque hay muchas maneras de conseguirlo, o hay mucho petróleo de donde... Pues sí, hay muchas opciones. Pero si ellos establecen una cuota de producción
que sea la necesaria, pero que no exceda, pues entonces lo pueden vender un poco más caro. Entonces hasta ahí uno dice como, pues qué bien, ¿no? Digo, pues ¿qué te digo? Cosas que se hacen entre los países que a veces no notamos mucho, pero pues ahí uno dice, bueno. Pero como en todas las situaciones que los seres humanos quieren tener más poder, pues se pelearon, ¿no? Se pelearon entre ellos, entre la misma OPEP, se pelearon ahí dentro y dijeron como, hey, no, yo quiero producir más, yo quiero... Hay cosas en las cuales no estaban de acuerdo, se pelean los países productores de la OPEP, principalmente Rusia contra Arabia Saudita, y empiezan a producir más petróleo. O sea, no toman en cuenta lo que ellos mismos habían establecido y empiezan a producir más petróleo. Entonces, ¿qué les dije que pasaba? Bueno, ahí el precio del petróleo baja un poco. Entonces, en ese momento, ese es un factor para que el precio del petróleo bajara un poco. Y luego, ¿quién llegó, amigos? Nuestro queridísimo amigo, el COVID-19, ¿no? Que vino a hacer aquí un desmadre. Vino a hacernos desmadre todo el mundo, nos movió todo. Y este tema no es la excepción. Con lo primero que se vio el impacto que iba a tener el COVID-19 en la economía, pues fue con China, ¿no? Porque China, ahí es donde se da el brote, China pone en pausa su economía, y China es uno de los principales consumidores de petróleo en el mundo. Entonces, en el momento en el que China deja de consumir petróleo porque pues, pone en pausa un poco su economía, ahí también el precio del petróleo se baja un poco. Entonces ya hay dos factores que están, digamos, ahí bajando el precio del petróleo. Pero el COVID-19 no se iba a quedar en China, amigos, ¿no? Ya llegó hasta a Jalostotitlán. Hasta Jalostotitlán, llegó desde China hasta Jalostotitlán. Y, pues, ¿qué les digo? El COVID-19 empezó a pegar en todo el mundo y la economía mundial pues prácticamente tuvo que seguir lo mismo que hizo China, que pues fue pausar porque nos estamos quedando en casa. Entonces, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hay menos consumo de gasolinas para vehículos, para transportes terrestres, por ejemplo. Digamos, el transporte aéreo también está detenido porque muchos países cerraron sus fronteras, etcétera, ¿no? El consumo de petróleo bajó considerablemente a un punto en el que prácticamente no se está consumiendo petróleo. Y entonces, obviamente, quien vende petróleo, pues no tiene a quién venderle petróleo. Las productoras de petróleo en este momento no están vendiendo su petróleo. Uno diría ahí como, bueno, pues que dejen de producir petróleo. Pero no es tan fácil. No es tan fácil dejar de producir petróleo. No es como que haya un botón de, bueno, detenemos la producción de petróleo y seguimos mañana. No, porque es muy caro. O sea, detener una producción de una planta petrolera es muy caro y reanudarla es mucho más caro. Entonces, las productoras de petróleo siguieron produciendo y los consumidores de petróleo dejaron de consumir. ¿Qué pasó esto? Pues que tenemos mucho petróleo que no se está usando. Y bueno, antes de explicar a qué me refiero con esto, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que hace mucho tiempo mi papá me puso. Una vez mi papá me dijo que los trabajadores chinos, cuando hacían protesta, trabajaban más, no porque quisieran trabajar más. Ya ven que luego se pone muchos ejemplos, ¿no? De que, ay, no, los chinos les encanta trabajar y ellos cuando protestan es porque quieren trabajar más. Y mi papá me decía que no precisamente era por eso, sino porque el almacenamiento de las mercancías era un problema en China. Entonces, si los trabajadores trabajaban muchísimas ciudades, trabajaban a niveles pues bárbaros, las empresas no tenían dónde almacenar el producto que estaban haciendo los trabajadores, que estaban generando los trabajadores. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ese producto se devaluaba. Porque como no había dónde almacenarlo, pues ¿qué hacían? Pues pues ¿qué? O sea, es esto que está pasando con el petróleo. Justo esto. Como no hay dónde almacenar tanto producto, pues nos tenemos que deshacer de él de una u otra forma y pues se abarata el producto. Pues bueno, entonces
creo que más o menos ya muchos ya entendieron lo que está pasando con el petróleo. Es justo eso lo que está sucediendo. Como no hay quien lo consuma y se sigue produciendo, ya no hay dónde guardarlo, ya no hay dónde almacenarlo. Los almacenes de quienes consumen petróleo están llenos porque no lo están usando, y los almacenes de quien producen petróleo están llenos porque no lo están vendiendo. Y entonces se están quedando con petróleo donde ya no saben dónde guardarlo. Y pues no pueden hacer nada con ese petróleo. No pueden hacer nada con ese petróleo porque obviamente no lo pueden tirar al suelo. Principalmente porque generarían una contaminación bárbara, ¿no? Pero en cuanto a intereses de empresarios, ese no es su principal excusa de no tirarlo en el suelo, ¿no? Ellos no lo tiran en el suelo porque las multas que generarían son muy costosas también, por toda la cuestión medioambiental que les platico. Entonces no lo pueden tirar, no lo pueden almacenar, no lo pueden vender porque nadie lo está comprando y se lo están quedando. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que llega un punto en donde, digamos, los productores de petróleo dicen como, bueno, llévatelo de cualquier forma. Y bajan su precio, bajan su precio, bajan su precio, bajan su precio, hasta que el petróleo llegó en el mercado a números negativos. Está súper raro. Entonces llegó a menos $36 por esta situación, que ya no hay dónde guardar el petróleo. Y bueno, esta situación es con el petróleo, me parece que se llama como WIT o WTI, algo así, que es el petróleo que se produce principalmente en Estados Unidos. Y bueno, la mezcla mexicana, que es la que hace Pemex en nuestro país, se vio obviamente afectada porque la mezcla mexicana es una combinación de ese petróleo, WIT o no sé qué, y el petróleo, y un petróleo europeo que no recuerdo su nombre. Entonces, bueno, de alguna manera sí se vio afectada y la mezcla mexicana cayó como menos 2 o menos $3, una cuestión así. Y pues bueno, o sea, el simple hecho de que el petróleo esté en, no sé, $10, $11, es muy complicado, es muy difícil. A Pemex le cuesta producir un barril de petróleo $14. Entonces, o sea, chequen lo que está sucediendo, ¿no? Si a Pemex le cuesta producir un barril de petróleo en $14, venderlo le costaría pues como $16, $17, porque el costo de su petróleo está en menos $2. Es muy extraño. Es muy, muy extraño. Y bueno, además de esto, ¿qué otro tipo de cosas está atravesando Pemex? Hace una semana más o menos, sí, casi una semana, salió una noticia, que es la que les digo que yo considero que no se está hablando demasiado. Salió una noticia que es que Pemex fue catalogado por una agencia calificadora muy importante en el mundo que se llama Moody's, me parece. Fue calificada por esa agencia como un bono basura o bono especulativo. Las agencias calificadoras, bueno, tienen un estándar donde, digamos, las empresas tienen cierto grado de inversión, ¿no? Se los explico de manera muy sencilla, como yo lo entiendo. Puede tener un grado muy alto de inversión porque es muy rentable invertir en esa empresa. Puede tener un grado medio o un grado nulo, que en este caso es cero, bono basura o especulativo. Hay varios niveles de grados especulativos. Y bueno, Moody's puso a Pemex en el primer grado de modo especulativo. O sea, puede bajar más, por lo que entiendo puede bajar más, pero ya está en un punto donde ya es bono basura. Ahora, hay 3 agencias calificadoras muy importantes en el mundo. Es Moody's y otras 2, no recuerdo cuáles son sus nombres. Y una de esas otras 2 ya también le había dado este calificativo a Pemex a mediados del año pasado. Entonces, que dos de las empresas o agencias calificadoras más importantes del mundo le den esa calificación a Pemex, lo pone contra las cuerdas. Porque esto significa que muchas empresas de fondos de inversión no van a poner su capital o su dinero o su confianza, todo esto, en Pemex. No porque no quieran, porque una no les conviene y porque de hecho muchas de estas empresas de fondos de inversión tienen por obligación, por decreto, o sea, ellos mismos
pues tienen pues por obligación esto de que no pueden invertir en empresas que tengan ese grado de calificación, porque es arriesgarse demasiado, ¿sí? Es irse a lo, por supuesto, no seguro. Y pues todos son negocios, amigos. Entonces, ay, cabrón, pues yo sé que no lo entendemos como demasiado. Yo personalmente no lo entiendo demasiado, pero es como, güey, o sea, entonces, ¿cómo que ya no van a invertir en Pemex porque es un bono basura? Pues sí, ya no es rentable invertir ahí. Así de sencillo. Estas dos agencias calificadoras dicen, es muy poco rentable invertir en Pemex. Si te arriesgas a invertir en Pemex, lo más probable es que tu inversión se vaya a la basura, porque es un bono basura o es especulativo. No sabemos qué vaya a pasar, pero no hay seguridad en esa inversión. Esta caída de Pemex es la caída más grande de la historia de una productora de petróleo. O sea, en toda la historia, Pemex es la caída más grande de la historia. La anterior fue la caída de una productora de petróleo en Brasil de nombre Petrobras, que cuando cayó sus papeles de deuda, o sea, su deuda, estaba en 41.500 millones de dólares, según cifras de Reuters. 41.500 millones de dólares era la cifra. Pero les estoy diciendo que Pemex es la caída más grande de la historia. ¿Por qué creen? Porque Pemex tiene mucho más deuda que 41.500 millones de dólares. Pemex en la actualidad es la productora de petróleo más endeudada del mundo. Del mundo. No hay otra productora de petróleo más endeudada que Pemex. Y Pemex tiene 100 millones de dólares en bonos, que es toda esta deuda, y que deben cambiar de manos, por lo que les digo, muchas empresas tienen estipulado no invertir en productoras con grados especulativos o bonos basura. Entonces, Pemex tiene en sus manos una deuda inimaginable. O sea, a nivel mundial es la más alta de todas en cuanto a productoras de petróleo. Y no va a haber quien le extienda la mano a Pemex porque ya es considerado un bono basura. Bueno, esto sin duda lo pone contra las cuerdas. O sea, me parece que es hasta obvio. Digo, no tenemos que ser expertos en economía para entender que no es confiable invertir en eso, ¿sí? Que no es viable invertir en eso. Para empezar, el hecho de que se utilice el término basura ya te da un indicio, ¿no? O sea, no es como que en algún momento escuches algo bueno a lo que le digan basura, ¿no? Entonces están diciendo que invertir en Pemex es basura. Prácticamente. En otras palabras, yo sé que no es exactamente eso, pero es que, o sea, es una alerta a estas empresas de fondos de inversión que decir, pues no inviertan en esto porque les va a salir contraproducente. Entonces, bueno, Pemex está contra las cuerdas. Ahora, es importante que entendamos algo. Les digo que no se ha estado hablando mucho de eso. A mí, personalmente, sí me causa mucha duda que no se toque tanto ese tema y que se prefiera tocar otros temas. ¿Recuerdan lo que salió en TV Azteca? Con este señor, ¿cómo se llama? Alatorre, el que se parece a Maduro, pues. Ese señor que dijo no le hagan caso a Gatell y no sé qué, y que se armó ahí un desmadre. El día que él dijo eso, creo que ese mismo día o un día antes, fue que Moody's dio la calificación de bono basura. ¿Y de qué se habló en esos días? De que no, TV Azteca, son horribles ellos, son muy feos ellos porque le están atacando a Gatell. Pero no se habló de que Pemex está atravesando su crisis más grande de la historia. Y que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de noticias que son meramente mediáticas. Sí, claro, hay que decir, no, pues
¿qué pedo? Este güey está mal por decir esas cosas. Claro que hay que decirlo, pero no hay que dejar de prestar atención en todo lo que está pasando alrededor, porque así nos pueden chingar, ¿no? Las cortinas de humo están hechas para que algo pase desapercibido. En algún episodio ya platicamos de cortinas de humo y para eso están hechas. Y bueno, pues yo creo que puede ser un caso en el que eso sirvió de alguna manera para desviar la atención de esto que pasó con Pemex. Bueno, en general eso es lo que está pasando con el petróleo, con Pemex, en general todo eso. Y usted que nos escucha en casita, haciendo tarea, porque hay muchas tareas por la escuela en línea o yo qué sé, mientras ve un en vivo de tantos que hay ahorita en Instagram, un Instagram Live. Mientras usted nos escucha, usted seguro estará pensando, al buen estilo de Andrea Legarreta, que bueno, ¿y a mí qué me importa esto si yo no compro ni produzco petróleo? ¿A mí qué me importa esto si yo no gano en dólares? Diría Andrea Legarreta. Y sí nos afecta. Sí nos afecta, ¿por qué? Uno de los principales planes de nuestro gobierno es la apuesta por el petróleo. Lo han dejado claro. Eso también hay que tenerlo claro, ¿eh? El gobierno actual jamás ha mentido. Bueno, sí ha mentido, pues. Pero me refiero a que ha sido claro con qué busca. No más que hay toda una ola de personas que están muy metidos en el apoyo al gobierno. Pero pues lo ha dejado claro. O sea, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que su intención es seguir invirtiendo en Pemex, en refinerías, en el petróleo, en todo este tipo de cosas. O sea, jamás yo he escuchado otro discurso de Andrés Manuel que no sea ese, invertir en nuestro petróleo y en Pemex y en todo esto. Y bueno, desde el inicio, desde antes de que fuera presidente, esto fue muy polémico, porque pues habían muchas cosas que... No, pues, Pemex hace años no es la empresa que llegó a ser. Ya había tenido otras caídas muy importantes. La deuda que tiene la viene arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, pues todo eso era como el tema de decir, hey, ¿qué pedo? Porque vamos para allá. Hay que voltear a ver otras alternativas, energías renovables, no sé. Desde el inicio fue polémico. Pero bueno, ahorita muchísimo más por lo que se está viviendo. O sea, estamos ante una crisis económica mundial que puede llegar a ser la más grande de la historia. Entonces, ¿qué decisión va a tomar gobierno federal ante esta crisis? Les platico, según una investigadora afiliada al MIT, que se llama Lourdes Melgar, la economía mexicana algo tiene de bueno en todo esto, y es que la economía mexicana está muy diversificada. O sea, no hace mucho tiempo que no depende de Pemex y del petróleo. Y pues de hecho es por eso mismo que ahorita la Bolsa Mexicana de Valores y el peso pues no se han visto afectados de manera considerable. Más o menos ahí la llevan, digo. Seguramente con el tiempo y con todo lo que cause el COVID-19, pues seguramente vamos a estar en recesión económica, no sé, en caídas de la economía mexicana considerables. Pero bueno, por el momento, ahí más o menos se sostiene la economía mexicana, ¿no? Entonces, bueno, según esta investigadora, Lourdes Melgar, ella dice que en este momento pensar que el petróleo es lo que nos va a salvar y pensar que todo eso, pues nos puede afectar que nos puede llegar a afectar terriblemente. Porque, bueno, como les digo, estamos inmersos en esta posible crisis que nos va a pegar a todos, ¿no? Entonces, el presupuesto de gobierno es finito, el presupuesto de gobierno se acaba, ¿sí? El dinero se acaba. Y dependiendo de dónde se invierta ese presupuesto de gobierno, es en cómo nos va a ir a la población. Entonces, si nuestro gobierno sigue teniendo la idea de invertir en refinerías, en Pemex, en todo esto, que ahorita es muy inestable y que ahorita no parece viable invertir por el momento en eso,
pues nos va a pegar muy fuerte. Digo, porque esa inversión podría estar en salud o en la reactivación de la economía, apoyando a las pymes. Si se decide invertir el recurso de gobierno en petróleo, en Pemex, en todo esto que ya dijimos, pues seguramente nos golpea. O sea, no sabemos. Es que por eso es un bono especulativo, porque no se sabe qué va a pasar con eso. Pero invertir en un bono especulativo en medio de una crisis económica mundial es arriesgarte de forma considerable, es poner todas tus cartas al aire y esperar a ver qué pasa. Y la inseguridad económica también es lo que hace que inversiones privadas se vayan de países. Entonces, si se va por ese lado, seguramente inversionistas privados lleven sus inversiones a otros lados. Seguramente, pues es que así funciona esto, ¿no? Los que tienen el dinero, los que manejan el dinero fuerte, tienen la oportunidad de decir, bueno, ya no quiero manejarlo aquí, me voy a otro país y allá hago yo mi inversión donde mejor me convenga. Entonces, sí importa lo que está pasando con Pemex y con el petróleo y las decisiones de nuestro gobierno, y sí nos pueden afectar. Y bueno, ya entrando en un mensaje hippie, no sabemos muy bien cómo va a ser la situación. No sabemos bien qué va a ser de la economía a nivel mundial. Estamos ante una situación muy complicada y pues obviamente existe mucha incertidumbre. Probablemente nunca habíamos, o no sé, digo, al menos las generaciones que están en vida, ya en nuestros papás, nuestros abuelos, ya han sufrido crisis económicas fuertes. Pero no sabemos, probablemente esta es la crisis económica más fuerte que se vaya a vivir entre pues, las generaciones que siguen aquí en el mundo, ¿no? No lo sabemos. ¿Quién sabe? Para empezar, ¿quién sabe hasta cuándo podemos reactivar las economías a nivel federal en distintos países? Y no sabemos cuándo la economía mundial se restablezca. Hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Y las soluciones de los distintos gobiernos, y bueno, enfocándonos en el nuestro, las decisiones de nuestro gobierno federal tienen que ser enfocadas en esa incertidumbre que se está viviendo. Porque no sabemos cuándo vamos a salir de esto. Entonces, si las soluciones que se tienen son a largo plazo de seguir pensando en refinerías que obviamente van a tardar en funcionar, que en invertir en petróleo, que bueno, ya vimos que no siempre es tan viable o que no es la única forma, ¿no? Si seguimos con esa idea, con soluciones especulativas, nuestra economía puede colapsar totalmente y va a ser muy difícil recuperarnos. Eso pues ya en general es lo que ya más o menos también ya dije antes, ¿no? Que pues ahorita no parece rentable invertir en eso. Y hay otro tipo de medidas que yo en lo personal también creo que no ayudan demasiado, que es como, o sea, sí, está bien que dice nuestro presidente pues que nos vamos a amarrar, que, o sea, me refiero como a su política de austeridad, todo este tipo de cosas. Pero tampoco se trata de eso, o sea, tampoco se trata de que de que el dinero no se mueva. Que se tiene que mover, el dinero se tiene que mover a huevo para generar más dinero. Si el dinero se queda estático, pues se va a quedar ahí, nada más. Y se tiene que poner en movimiento el dinero. Entonces,
en lo personal creo que hay otro tipo de soluciones que ahorita pueden ser de mayor beneficio para el país y para todos en general. Aunado a esto, me parece que es importante introducir en el mensaje hippie algo que también creo que es interesante de analizar. Digo, no lo digo como verdad absoluta, pero creo que es muy interesante de analizar. Y es que el futuro va a tener que ser diferente a cómo estamos viviendo, a cómo lo conocemos. Si nosotros seguimos gastándonos los recursos del mundo y contaminando de la manera en la que lo estamos haciendo, pues un día nos lo vamos a terminar. O nos vamos a terminar nosotros los humanos, ¿no? Pero, o sea, estamos desgastando demasiado a nuestro planeta. El mundo va a tener que ser diferente a como lo conocemos. No podemos seguir imaginándolos con el consumo desmedido que hacemos. Y bueno, o sea, creo que las nuevas generaciones sí contemplan otro tipo de cuestiones como energías renovables, que pues, son una alternativa viable. Obviamente es cuestión de que la inversión se ponga en las energías renovables para que funcionen, porque obviamente si no hay inversión pues no van a funcionar. Pero bueno, y bueno, también hay que entender que estamos siendo gobernados por personas que, no solo en México, yo en lo personal creo que en México sí pasa, pero no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza también Trump, que pues, personas que piensan que viven en 1965 y que las medidas son las mismas y que el petróleo es lo que cuesta y lo que vale y todo esto, y creo que podemos ir viendo una forma distinta de ver el mundo. Bueno, también ese es el mensaje hippie. Entonces, si ustedes no están de acuerdo, bueno, se pueden no estar de acuerdo en nada de lo que les dije. Pero bueno, hay que llevar todos estos temas a la conversación. Hay que cuidarnos también de las cortinas de humo, muy importante. Y hay que ser críticos con los gobernantes a los que apoyamos. También me gustaría decir eso. No se trata de joder por joder, ni se trata de apoyar por apoyar, lo hemos dicho muchas veces. Yo en lo personal creo que es absurdo confiar ciegamente en un político, porque se tiene que ser crítico para poder apoyar a un político. Y si la caga, pues hay que decir, hey, la estás cagando. Porque pues si no, quien se va a ver afectado pues es la población, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando, ese es el mensaje hippie, hay que poner atención, hay que ser críticos y pues nada. Ya nada más como para reforzar el mensaje o pues bueno, ya más bien un tema distinto pues a lo que venimos platicando en esta cuestión de mensajes generales, anuncios generales. Me gustaría que si, bueno, los que escuchen este episodio, si ya llegaron a este punto y los que lo están escuchando, nos compartan su opinión. De verdad es muy importante para nosotros el saber qué les está gustando, qué no les está gustando, qué podemos cambiar. No sé, hay cosas que se pueden sugerir siempre y siempre creo que en algo podemos mejorar, ¿no? Entonces, si ustedes hacen ese tipo de observaciones, quizás el contenido sea más de su agrado. Eso es muy importante para mí, que participen de esto. Y pues nada, seguimos como siempre subiendo cosas a la página, seguimos ahí subiendo textos, subiendo las aportaciones que están mandando, porque ya hay varias aportaciones que nos están mandando. Eso me pone muy feliz, la verdad, de que ustedes participen de esto. Y pues nada, ahí la llevamos, vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el mundo a raíz de la pandemia que estamos atravesando. Y también como recomendación, antes de terminar esto, me gustaría pues decirles que hay que tenernos mucha paciencia, digamos en cuestión personal.
en cuanto a nuestra salud mental. Hay que tenernos mucha paciencia. No sabemos, o sea, no estamos acostumbrados a vivir un encierro, no sabemos qué es lo que vaya a suceder, pero bueno, siempre podemos como, no sé, pedir ayuda, pedir ayuda y ayudar a los que tengamos a nuestro alrededor. Y pues eso, hay que tenernos paciencia, hay que acoplarnos un poco a esto mientras dura. Y bueno, prepararnos para lo que pueda venir. De hecho, yo creo que en los próximos episodios voy a platicar, vamos a hacer un episodio de qué medidas podemos tomar para que no nos pegue tan fuerte esto. ¿Okay? Y pues nada, muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo platicando. Y pues participen de esto, por favor, participen de esto, díganos su opinión, miéntenme la madre si quieren. Y recuerden, como siempre, que en Ni que fuera política, la opinión será libre. Muchas gracias.